vicepresidenta de la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial, presidenta de la Comisión Científica Internacional de Estudios del Santo Grial. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, amigo Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues feliz de oírte, porque eso significa que estás sano y con la que está cayendo, pues qué alegría, qué alegría. Sí, nada más vosotros, tú que eres valenciana, ahí tenéis bastante, estáis un poco liadillos, ¿eh? Sí, aquí hay un cierto caos, la verdad. Sí, pero bueno. Y bueno, es una pena, pero en fin, nos ha tocado. Siempre toca a algunos, pues esta vez nos toca a los valencianos. Muy bien, pues venga, vamos a entrar en faena. Desde luego el tema que se plantean contigo es realmente interesante, el Santo Grial, ¿no? Es una de las leyendas y de los misterios quizás más manoseados de la historia posiblemente, ¿no? Sí, es que es un mito europeo que no se acaba. De hecho, Netflix, mira que factura cientos de millones al año en las diferentes plataformas digitales televisivas, continuamente alude a nuestro constructo medieval de reyes, reinos, jerarquías feudales, para nutrir continuamente ese imaginario que da de comer a muchas familias norteamericanas entre rodajes, distribuidores y demás, y que parece que aquí en Europa, pues fíjate, estamos siempre atrás. Sí, lo malo es que muchas veces algunos de estos programas dejan bastante que desear, pero bueno, es lo que tú dices, al fin y al cabo crean esa necesidad de saber, ¿no? Sí. De estudiar y de leer, ¿no? Y conocer más. Bueno, en primer lugar, puntualizar que entendemos por Santo Grial la copa que Cristo utilizó en la Última Cena. Sí. Sí, hay gente que se equivoca un poco y piensa que esta copa recogió la sangre de cuando Jesús estaba en la cruz y todo esto, pero realmente si nos vamos a lo que es la idiosincrasia hebrea de hace 2000 años, el tema de la sangre es un tema muy serio para nuestros hermanos mayores, los judíos. Sí. Entonces esto de tocar cosas que son impuras y demás, y más estando tan cerquita de Pascua, cuando se supone que ocurrió todo aquello, ¿no? Que supone que Jesús lo crucificaron casi en medio de las fiestas más dignas más importantes. Pues claro, luego la literatura a través de Robert de Boron, ya bien entrada la Edad Media, pues permite hacer esas licencias que tú muy bien has remarcado que hacen los amigos de Hollywood cuando recrean nuestro pasado medieval. Es que evidentemente es lo que tú has planteado, ¿no? O sea, es un tema, porque claro, a ver, la copa es la copa que realmente, si partimos del hecho en sí, es la copa utilizada en Pascua. Es difícil de creer que esa copa fuera utilizada por José de Arimatea para recoger sangre de Cristo. Exacto. O sea, pero digamos que la visión británica de lo que es la novela de Chrétien de Troyes, lo que hace que Chrétien de Troyes en el siglo XII es algo maravilloso, que es lo que diríamos con términos anglófilos el primer bestseller de la historia. O sea, lo que hace Chrétien de Troyes es tan bueno, que de hecho yo puedo decir que me he leído el libro de Chrétien de Troyes, que muy poca gente se lo ha leído. Y me lo leí 2 veces y me enganché las 2 veces y dije, ¡qué genio! O sea, es que estoy pendiente y además es un lenguaje un poco cansino porque es en versos, rima. Yo encima me lo leí en ancien francés, o sea, porque en fin, esto de hablar valenciano y francés pues facilita, ¿no? Más fácil, la lectura. Y la cotejaba con una traducción de Die Ricker, que es uno de los medievalistas más importantes que ha tenido España y que además también se centró bastante en licontes del Graal, haciendo él una traducción y demás súper digna. Y curiosamente descubres que tiene un filón súper chulo, porque te habla de eso, de un personaje que está en plena búsqueda. Entonces, la búsqueda continua que tenemos las personas que elevamos nuestro espíritu más allá de lo que es la materia, que está muy bien ser banal y todo esto, yo no lo critico, pero en fin, cuando te cansas de hablar del tiempo y de cómo está el panorama, pues no sé, apetece pensar un poco más en esa trascendentalidad que llevamos todos del sentido de la vida, porque unos días estoy más feliz que otros, dónde puedo encontrar yo ese equilibrio emocional que me permita estar tranquilo, en fin, todas esas preguntas que nos azotan, pues digamos que este hombre lo canalizó muy bien.
y ponía que la panacea de todo era descubrir qué significa el Santo Grial. Ujú. Y entonces fue muy curioso porque yo haciendo mi tesis te puedo decir que sufrí de alguna manera esa transformación alquímica, Sí. que es la bonita, la transformación interior, hacia una paz interior y un sosiego que vamos, no soy la misma Anita que empezó la tesis hace casi 6 años. No. Además, Te lo puedo decir. lo que hace muy bien, además, Chrétien es crear el mito del rey Arturo, además, o sea, lo envuelve, Sí. se lo viste, ¿no? Que después cuando realmente analizas quién es el rey Arturo, dices, bueno, ¿y cómo este señor puede llegar a ser casi un adalid, ¿no? Porque al final se convierte en un adalid, ¿no? Creo que has dado en el clavo. Mira, Chrétien de Troyes, antes de escribir El Conde del Graal para lo que es el Conde de Flandes, que es el propio Conde de Flandes el que le está de alguna manera diciendo qué es lo que vio, porque sí que está constatado que el Conde de Flandes visita el Reino de Aragón, Sí. justo el año antes de que Chrétien de Troyes escriba su novela. Uh-huh. Entonces el mismo Chrétien de Troyes se encarga de decir que más o menos, ¿no?, que este cuento me lo libra el propio Conde de Flandes, o sea que de alguna manera el Conde de Flandes le contó lo que vio. Sí. Y es muy curioso porque cuando se estudia la obra de Chrétien de Troyes, el libro que escribió de antes es el libro de Lancelot y Le Chevalier de la Charrette, Sí. y el Caballero de la Carreta. Uh-huh. Y se le hizo escribir María de Champaña. Sí. Bueno, pues María de Champaña, su mamá era Leonor de Aquitania, que luego todos los prerrafaelistas del siglo XIX, XX atizan todo el tema del rey Arturo y todo Sí. esto a través Uh-huh. de esta mujer y de su marido, Ricardo Corazón de León. Sí. Pues ya María de Champaña tenía una ligación directa, fíjate lo que te voy a decir, ¿vale?, con la corona de Aragón, Sí, con sí. el reino de Aragón. Uh-huh. Era su bisabuela, era doña Urraca, la ex de Alfonso I el Batallador. Y resulta que este matrimonio, Alfonso I el Batallador y doña Urraca, pues era un matrimonio que no estaba bien avenido. Como el nombre Urraca sonaba fatal en francés, a doña Urraca la llamaban por su apellido familiar, Uh-huh. que era Ximena. Sí. De Ximena a Ginebra va muy poquito, Sí, porque sí, es sí, que sí. con quien acaba casándose Ginebra es con el conde de Laralot, que es el diminutivo del conde de Lara. Uh-huh. Pues de Laralot a Lancelot hay muy poquito, Sí, y de sí, y de Ginema a Ginebra menos aún. Y es curiosísimo porque toda la descripción que hace de esa familia regia referida a Arturo, que es el rey cornudo, que se me perdone esta expresión, No, hombre. muy está gráfica. Está calcado de la historia de Alfonso. Y me encanta Alfonso porque, así como otros reyes 300 años después en la corte inglesa se dedicaban a decapitar a sus ex porque no Sí, les venía sí. bien, pues Alfonso generosamente le dije, mira, Urraca, lárgate con tu Laralot, hacer lo que tengáis que hacer, tienen descendencia, la casa de Lara es una casa que tiene bastante poder en Castilla durante muchísimos siglos, Uh-huh. y bueno, y son felices y comen perdices. Y como Sí. el amor cortés, entre comillas, era algo que estaba casi como mitificado en aquella época, que María de Champaña, también dicho así, tuviera como trasunta bisabuela, porque sus padres se divorcian. Su madre, que es Leonor de Aquitania, se divorcia del rey francés, y el rey francés se casa con la descendencia real de la hija de doña Urraca. Uh-huh. Entonces, claro, esa historia de amor que se traslada de la corte de Aragón hasta lo que sería el condado real de Francia es la primera historia de amor de verdad que existe en toda la historia, digamos, de los romances reales. Si tú dices, ¿quién se casó por amor en el siglo XI? Pues probablemente ningún rey, salvo doña Urraca, que hizo valer su amor por el conde de Lara, y fueron felices y comieron perdices, como he dicho antes. Pesaban mucho los intereses en aquellos tiempos. Sí, digamos que la gente se casaba por bancales, que decimos aquí en Valencia. Yo lo que sí por bancales. Lo que se invitaría a todos aquellos que la leyenda del rey Arturo les llama la atención y que lean la obra de Thomas Malory.
porque hace un retrato bastante exacto, porque eso digo, por eso te comentaba antes mi sorpresa, ¿no? Del mito que se cierne sobre el rey Arturo, que es tenido como casi un adalid, ¿no? De la cristiandad y tal, cuando realmente era un elemento para tener bastante cuidado con él. Sí, de hecho, a ver, realmente esto es como todo. Si la gente ve una película, y lo digo con todo el amor del mundo, sí, una claro, película de Hollywood, por ejemplo, Gladiator, sí, y ven como desde Alemania, ¿vale? Desde la contienda germana, sí, llega a España a caballo, en apenas, no sé, voy a ser generosa, 6 jornadas, sí. pues, claro, me coge la risa loca. Y Es digo, que el caballo era muy no bueno, tendrán, ¿eh? El caballo... no tendrán a alguien que les explique los kilómetros que tienen las distancias en Europa. Pues sí, sí, y lo que eran las jornadas a caballo, cuánto recorrían. Exacto. Exactamente. Bueno, vamos a... Claro, pues esto es lo mismo con Artur, que si escarbas un poco, resulta que Artur fue en realidad pues casi un centurión romano del siglo IV en Britania, que cada vez que se hacía un análisis histórico se le iba subiendo de categoría. No, y Primero aparte... era un señor de la guerra, luego no sé qué, luego vamos a subirlo a capitán, y ahora es el rey. Y aparte que hay un hecho que lo retrata totalmente, y es que avisado de que morirá a manos del que después resulta que es el hijo de su hermana, ¿no? Y tal, manda matar, hace como Herodes y manda matar a todos los primogénitos. Eso en la obra de Thomas Malory se explica claramente. Claro, cuando lees eso dices, bueno, ¿dónde está él? Y en cambio tenemos aquí a nuestro don Jaime I, que para mí... Sí, o Alfonso, te digo yo, Alfonso I el batallador, este es mi héroe aragonés. Tú no sabes lo que repartía y lo bien que repartía. Sí. O sea, si hubiera sido, volviendo, si Jaime I hubiera sido anglosajón, oye, tendrían, vamos, un monumento y una serie, vamos, en Netflix, vamos, seguro, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en el Grial. Volvamos 2000 años atrás. ¿Esa copa que utiliza Cristo en la última cena era una copa vulgar o ya tenía su misticismo? No, o sea, la copa que, digamos, es una copa normal. No es una copa normal, yo te explico. Ay, esa es la pregunta. La cosmovisión hebrea, sí, o digamos que los ritos hebreos hacen que todas las familias tengan una copa. Exactamente. Esto es tan importante, ¿vale?, que si cogemos el Antiguo Testamento, por ejemplo, como obra documental de cómo vivían nuestros hermanos mayores los hebreos hace la friolera de 3000 años, pues veremos que Josué, aquel personaje que es vendido por sus hermanos y que acaba en Egipto y que acaba en una cárcel y que acaba diciéndole al faraón, oye, esos sueños que tú tienes son 7 años de bonanza y 7 años o 6 años de pobreza extrema que va a asolar la tierra. Sí. Así es que coge grano y guarda bien Egipto, porque Egipto será el valedor de todos los pueblos de alrededor. Y así es, ¿vale? Pues cuando Josué supuestamente se traslada de nuevo a lo que sería su tierra, que sería Canaán, el actual Israel, la zona de Palestina, pues ya pone, y cogió su copa. Y cogió su copa, o sea, imagínate si podían poner cosas de que cogió a su familia, cogió sus bártulos y cogió su copa. Entonces, parece ser que el tema de las copas es muy importante porque luego, en el 500 a.C., cuando la diáspora hebrea lleva a que el imperio babilónico otra vez se vuelva a llevar de allí mano de obra hebrea y, en fin, que era como se funcionaba antes en las guerras, se entraba a los territorios, se cogía mano de obra y te los llevabas como esclavos para lo que fuera. Bueno, pues otra vez se vuelve a hablar de que uno de los reyes más importantes tenía un copero y ese copero era precisamente un israelí que era el que le servía el vino y tenía cierta función. Entonces, cuando se codifican estas fiestas tan importantes para los hebreos, hay una copa de bendición familiar que es inequívoca, que es como si, por ejemplo, para nosotros fuera el reloj del abuelo, la silla donde se sentaba la yaya, yo qué sé, el suéter favorito del papá, o sea, hay cierto tipo de cosas cotidianas en las casas que todo el mundo las conoce. Entonces, esa vajilla al uso normal que tenemos todos estaría completada por una copa familiar que solamente se usaría en caso nuestro, por ejemplo, pues para una fiesta tan señalada como puede ser la Navidad.
donde el cabeza de familia cogería esa copa, brindaría por todos y lo haría pues en agradecimiento a que todos estamos bien y que el año que viene nos volvamos a ver. Esa sería un poco la extrapolación de esa copa de bendición. Entonces, todas las familias judías, hebreas, de Jerusalén de hace 2000 años, cuando se reunían en esa Pascua, había una persona que dirigía el Pesaj, que es el nombre de la Pascua en hebreo, y que tenía en su mano un koskidush. Un koskidush es un vaso de bendición. Sí. Con ese vaso de bendición perfectamente identificable por todos los miembros de la familia, se realizaban las 4 bendiciones que de alguna manera celebraban la salida del éxodo del pueblo hebreo, pues cuando Moisés lo saca de Egipto, que el pueblo hebreo, si se hubiera quedado en Egipto, hubiera sido aniquilado completamente. Entonces, lo que celebraban ellos era la proeza de Moisés, de sacarlos a todos, de ser capaz de llevarlos durante 40 años por el desierto, y no es que estuvieran perdidos, es que el faraón de Egipto había puesto caza y captura a ese grupo de, no sé, imaginaros, de 40.000 personas que habían salido, o 400.000, me da lo mismo. Pero este número, hasta que no fuera lo suficientemente grande en varones y en personas que pudieran defender lo que sería toda esa gran tribu, pues no podían hacer otra cosa que esconderse. Y entonces esos 40 años que están en el desierto, pues son las 4 generaciones que necesita el pueblo de Israel pues para volver con fuerza y retomar la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. Entonces, todo esto, pues claro, para los hebreos que tienen, ahora van por el año 5.700 y pico, pues es un simbolismo, hace 2000 años era muy importante. Un simbolismo muy importante. Hay varias copas que se adjudican el mérito de ser la copa, digamos, el grial, ¿no? Sí. ¿Por qué la de Valencia es la verdadera? A ver. Brevemente, ¿eh? Sí, no, esa pregunta es rápida de contestar, ¿vale? Cuando yo hago la tesis, me toca leer muchísimos libros que hablan sobre el Santo Grial. Entonces es muy interesante ver cómo hay una literatura basada en lo que es pues las opiniones, incluso las fantasías que hemos comentado, o las hipótesis no contrastadas, y ver otro tipo de digamos de literatura un poco más científica. Entonces, cuando te vas a la literatura científica, hay una parte que es fundamental, y es lo que llamamos el análisis diacrónico y sincrónico. Si cogemos el análisis diacrónico, que esto cualquier arqueólogo de Chirrinavi sabe lo que es, pues tú dices, a ver, la celebración de la Pascua hebrea de Jesús, ¿cuándo fue? ¿En el siglo I? Sí. Pues todas las copas medievales fuera. Sí, no, claro. Todas las copas romanas, claro, todas las copas romanas gentiles fuera. ¿Por qué? Pues porque el análisis diacrónico te lleva al análisis sincrónico. ¿Y el análisis sincrónico qué es? ¿Qué hacía un hebreo en Pascua hace 2000 años? Pues mira, purificaba absolutamente todo. De los gentiles es los no judíos, no quería saber absolutamente nada. Si tenía siervos o esclavos, los despedía. Limpiaba toda la casa de Jamés, que es como si dijéramos levadura. Purificaba la madera quemándola. Pues ala, otra retafila. Todos los cálices de madera de hace 2000 años, imposible, se purificaban, se quemaban. No pueden ser. Todos los elementos que no son hebreos, o sea, todos los elementos gentiles, copas romanas del siglo I, fuera también, no pueden ser. Entonces, claro, en ese barrido, que es el AEU que uno tiene que hacer cuando entra a hablar seriamente de este tema, pues resulta que la única copa que es de origen hebreo, con medidas hebreas, con volumetría hebrea, esto es muy importante, es la copa del cáliz, del Santo Cáliz, la copa superior del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Si a esto le unimos que la orfebrería medieval que decora este Santo Cáliz actúa según, que esto es muy importante, la teología litúrgica medieval, son las reglas que utilizan los ritos eclesiásticos pues para hacer los elementos que cubren una mesa de domingo, ¿vale? Sí. El cáliz de bendición para no sé qué, la pátena, el copón. Bueno, pues si tú estudias todo eso, resulta que la orfebrería que decora el elemento del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia es una orfebrería que considera de origen que esto es una reliquia de contacto. Mientras que si por el contrario
cogemos la fisionomía que tiene el cáliz de Doña Urraca, que es una fisionomía de un fuste además nominado. Las reliquias nunca se nominan. En el momento que pone Urraca Ferrartini, ya es evidente que no es la reliquia de Dios. El que esté totalmente revestida era como se exigía que tenían que estar los cálices para dar misa. Pues es muy evidente que el tratamiento que se le da en época medieval a esa reliquia, a esa copa, no es el tratamiento de una reliquia de contacto, sino es el tratamiento de un vaso para la celebración de misa. Uh-huh. Y esto no es una opinión, ¿sabes? Esto es como discutir hoy en día que no sé, que en el siglo XVIII las mujeres más pudientes se casaban vestidas de negro. Pues sí, hombre, sí, aunque ahora las que van de negro y lloran son las viudas, que han perdido un ser querido, el color negro era el color de la elegancia, pues porque era el color más difícil de tintar en las vestiduras. Entonces, un buen color negro indicaba que te habías gastado mucho dinero en esa pieza que llevabas. Que, por cierto, esto lo puso de moda Felipe II aquí en España. Claro, le gustaba el negro mucho, sí. Y, claro, entonces, que el cáliz de Doña Urraca, per se, en el siglo XI ya fuera concebido como un cáliz para estar en misa, pues no obedece a que ese cáliz en origen fuera tratado como una sagrada reliquia. Y esto también lo descarta, por supuestísimo. Como sé que tienes... de que no tiene documentación. Ana, como sé que tienes una reunión ahora, y ya veo que es el tiempo, que no quiero que te lleves Tranquilo. No, hombre, no. Vamos bien de tiempo. Me sabría mal. Bueno, tú marcarás el momento, ¿no? Ya por hablar contigo estaríamos aquí, pero no, ya más que nada porque bueno, ya hablaremos con más calma. Yo y estoy aparte, a vuestra disposición para contar los chascarrillos. Como eres ponente en el congreso que haremos en octubre, pues bueno, ya habrá tiempo de hablar. Sí que me pongo yo en el papel de abogado del diablo, que me supongo que muchos oyentes se lo estarán haciendo ahora. Uh-huh. ¿Hay una prueba irrefutable de que, aparte de su antigüedad y de su formación, esa copa fuera la que tuvo Cristo? Pues mira, hay una cosa muy curiosa, y es que en el Evangelio, ¿vale? Sí. Si coges Mateo, Marcos, Lucas, ellos hablan de una copa que estaba presente en la mesa, uh-huh. Y se habla de una copa. Pero luego es curioso porque hay una carta de San Pablo que habla de una tipología de copa que es una tipología muy precisa, sí. Que es copa de bendición, que es koskidush. Uh-huh. Un koskidush solo obedece, fíjate lo que te estoy diciendo, sí, solo obedece a medidas vinculadas con un revit, que si alguien no es hebreo no sabrá esto ni lo que es. El revit es la medida que se exige mínimamente para cumplir un Pesaj, una Pascua judía. Si tú no bebes un revit no has cumplido la Pascua. Bueno, pues esta copa de Valencia, además de que mide 2 revits y medio y que está concebida como un koskidush, ¿vale? Uh-huh. La piedra con la que está tallada en origen fue tratada como un odem. El odem y el ágata son primos hermanos dentro de lo que es el estudio de las piedras de las calcedonias, uh-huh. Para que la gente me entienda, ¿vale? Uh-huh. Solamente se distinguen por la refracción, y la refracción se estudia en el siglo XIX. El Santo Cáliz de la Catedral de Valencia fue tallado como un odem, y dentro de la cosmovisión hebrea, el odem representa la tribu de Judá, uh-huh. Que es precisamente la tribu de la familia de donde desciende Jesús. Luego la casa familiar donde Jesús estuvo celebrando su Pascua, seguro que era la casa familiar de la tribu de Judá, en Jerusalén. Uh-huh. Porque era la tradición, era como se hacía. Claro. Uno no se iba a casa de un desconocido. No, eso está claro. Y representa la regla del amor. Pues uh-huh. Si coges el Evangelio de San Juan, que no habla de la copa, uh-huh. ¿De qué estuvo hablando Jesús? Pues del amor. Uh-huh. Entonces, ¿qué mejor copa que la que según la tradición fue traída desde Roma y salvada desde Jerusalén? Uh-huh. Que si la miras y eres un hebreo entenderás que representa la tribu de Jesús, y si conoces su significado, sabrás que habla del amor, que es el idioma universal con el que nos tenemos que mover todos. Además debe ser una de las pocas reliquias importantes que no se la achacan a Leonardo da Vinci, lo que ya de por sí también es... Sí, eso también es una garantía. Es una garantía, ¿no? Sí, porque de que no fraude. Es de aquellas cosas que... Una cosa que también me gustaría, porque leyendo los evangelios, o sea, todo, los que estaban aquella noche allí cenando con Jesús, todos beben de la misma copa.
Sí, esto, fíjate, los judíos que son así, que tienen su tema de tiquismiquis también, lo digo con cariño, sí, sí. Han ido evolucionando esto. Ahora, por ejemplo, muchas veces las copas de bendiciones familiares alrededor tienen copitas pequeñitas y se van sirviendo así. Por higiene, digamos, uno, ¿no? Sí, un poco, sí. Pero en la antigüedad, no, en la antigüedad era todo mucho más laxo, ¿sabes? No. Y se compartía perfectamente. Y era un brindis que era muy fácil quien llevara esa copa de bendición. Los 2 primeros dedos justo representan un revit. Luego, si tú tienes la copa y bebes, sabes perfectamente si has bebido un revit. Lo que has bebido, sí. Una vez bebido el revit, puedes compartir el resto de líquido con quien proceda dentro de la mesa, independientemente de que todos los demás tengan a bien coger su vaso y beber esa cantidad mínima. Pero vamos, la copa de bendición es como si dijéramos la que organiza toda esa acción de gracias, en definitiva. Es como una batuta para un director de orquesta. Pues muy bien, Ana. Yo creo que como primera charla sobre el tema, creo que ha quedado perfecto. Pasa que es un tema para hablar horas, días, y porque claro, es todo muy... Me gusta, porque me das juego, me pones ahí la materia gris a funcionar y a contestarlo más. No es que me ponga medallas, pero me gusta que los que hablen sean los invitados. Ay, muchas gracias. Que para eso os invito. O sea, es que para traer un invitado y ser yo el que hablo, para eso no los traigo. Entonces, a todas las personas que entrevisto, procuro que sea ella la que hable, porque para eso le abro los micrófonos. Si no, ya te digo, pues si no, ya hablaría yo y no necesito. ¿Me vas a permitir que te haga un regalo? Vaya, hombre. ¿Qué me vas a regalar? Pues mira, me apetece muchísimo mandarte un libro que hice con mucho cariño sobre mi tesis, que se llama El Santo Grial. Te lo agradeceré. Hablaré con la editorial Sargantana para que te lo envíen, si puede ser firmado, porque creo que a partir de ahí los debates serán todavía más jugosos, ya lo que te digo. No, hombre, quedan muchas preguntas por hacer. Además, ya te aviso de que a mí la posición de abogado del diablo me gusta. Porque muy creo... Bien. Sí, porque, a ver, tú lo sabes, estos temas son todos muy... En fin. Que tiene que ser así. Yo creo que... Mira, vivimos en democracia y esto ahora es más importante que nunca. Sí, ves, es que voy por ahí. Y los medios de comunicación tenéis que ser más que nunca corales. O sea, no podemos estar todo el día con fa sostenido. Entonces, es muy bonito esto que tú planteas así, con cariño, de poner otras preguntas encima de la mesa, porque lo importante es que la gente piense, que cada uno piense lo que quiera, pero por favor, pensemos todos. Entonces, me encanta este tipo de debates o de entrevistas por ello. Que yo creo que os explicáis además mejor. O sea, si se plantea pues eso, alguna duda, yo me pongo siempre en la posición del oyente, ¿no? Que en este momento puede estar pensando, bueno, a ver, si esto es muy bonito, la antigüedad y tal y cual, pero ¿por qué es la de Jesucristo? No, pero eso es mi pregunta, ¿no? Para que tú lo puedas explicar y lo puedas... Porque yo creo que de ahí nace el conocimiento, yo creo, por eso te digo que... Sí, hacerse preguntas, hablan el clavo, amigo. Exactamente. Pues bueno, Ana, ha sido un inmenso placer hablar contigo. Para mí también, Santi. Ya repetiremos con más calma. Además, claro que sí. Agradezco que hayas hecho este hueco porque sé que tenías ahora una entrevista y, oye, te lo agradezco enormemente, Ana. A ti, Bonico. Un abrazo a todos los radioyentes y cuidaos mucho. Sí, y cuidaros mucho en Valencia también, sí. Cuidaros mucho. Venga, un beso, Ana. Hasta luego. Hasta luego.